Hola a todos, una semana más desde nuestro programa de la entrevista. Reciban nuestros saludos más cordiales. Hoy nos vamos a adentrar en el corazón de la Catedral de Santa María de la Huerta, en su archivo, para conocer las joyas que ahí se encuentran y saber un poco más de su funcionamiento. Para ello está con nosotros el canónigo archivero de la Catedral, Miguel Antonio Franco. Bienvenido. Gracias, Nora. Bueno, lo primero, ¿desde cuándo ocupa su cargo de canónigo archivero? Pues hace 7 años. ¿Cómo se designa esto? ¿Quién se elige o se propone o se presenta uno voluntario? ¿Cómo va? Todo menos lo último. No, pues cuando se abrió la catedral pues había necesidad de dotar de personal, diríamos, a la catedral. Entonces coincidió que yo estaba aquí en Tarazona, que yo había hecho estudios de historia de la Iglesia, que coincidía con las necesidades que había entonces. Y entonces pues el obispo me llamó y a mí me sorprendió mucho, porque yo no esperaba. Yo siempre decía, me gustaría ser canónigo, pero de mayor. Decía, cuando sea mayor, pero veía a los canónigos, señores tan venerables, tan sabios, y te decía, a mí cuando sea mayor. Y cuando me lo propuso así, me quedé muy sorprendido. De hecho, creo que soy el canónigo más joven de Aragón y durante una temporada fui el más joven de España. Entonces eso, pues... No es habitual entonces llegar a ese estatus, no sé, ¿no? Ese yo cargo, creo que no. A mí me sorprendió mucho, la verdad. Sí. Y cuando pensó en la labor que tenía que realizar, ¿cómo recibió la noticia, ¿no? Yo me alegré mucho. ¿Le gusta? Me sorprendió, porque me sorprendió. Y me alegré mucho porque además, hombre, estar al servicio de la catedral es un honor. Entonces... pues yo desde el primer momento se lo agradecí mucho al señor obispo, porque está la catedral recién abierta, recién inaugurada. ¿Qué obispo fue el que le... Don Eusebio, sí, sí. Entonces pues la verdad es que para mí fue una gratísima noticia, de la cual todavía hoy estoy muy agradecido y ya te digo, para mí es un honor estar en la catedral. El archivo de la catedral reabrió sus puertas en el año 2012 más o menos. Sí, bueno, se inauguró en el 2000, pero como estaba la catedral cerrada, pues otra vez se volvió a abrir cuando se abrió la catedral, cuando se podía acceder. Pero se hicieron unas obras de remodelación para acondicionarlo, para dejarlo en mejores condiciones. Mira, ¿no? el archivo de la catedral prácticamente no se había tocado desde el año 1638. Jolín. O sea, toda la estructura que había en el archivo de la catedral, pues no se había hecho nada. Entonces, don Carmelo, que yo creo que fue un hombre clarividente en esto, don Carmelo es un obispo al cual algún día Tarazona le tendrá que agradecer lo que ha hecho por Tarazona, con sus defectos y con todo lo que quieras, pero fue un hombre. De hecho, la catedral, si no fuera por él, no estaría abierta. Y como era un tío muy listo, con perdón por lo de tío, pues lo primero que hizo fue invertir en el archivo. Porque un día hablándolo con él me dijo, mira Miguel Antonio, si el archivo lo hubiéramos dejado para el final, probablemente no se hubiera hecho, porque el archivo es lo que menos relumbrón tiene. Entonces se hizo lo primero, se cerró, se inauguró en junio del 2000 y se volvió a abrir al público, diríamos, a los investigadores en el 2012. Entonces ahí se hizo una tarea total y absolutamente nueva. O sea, ahí desde voluntarios, la Asociación de Amigos de la Catedral, con don Manuel Tello a la cabeza y otros sacerdotes, hicieron una labor de limpieza, de ordenación, de catalogación, que eso creo que fue en el año 1997. Y ya después se volvió, claro, ya cuando se hicieron las obras, pues ya se volvieron a integrar los fondos tal y como ahora los conocemos. Yo creo que habría que actualizar también, ¿no?, la situación del archivo, pues sobre todo por el estado de conservación. Es importante que se encuentren esas obras, son muy antiguas y algunas les afectará la forma. El archivo hoy día es un archivo que cuenta pues con lo que cualquier archivo moderno exige para sus fondos. Que se controla humedad, temperatura. Sobre todo humedad, ¿no?, y temperatura. Y luego que no haya bichos, para entender, los xilófagos, los que comen la madera, que comen el papel. Eso es muy importante, pero claro, en un archivo lo que más hay es papel y madera. Entonces, pues eso sí que se controla. De vez en cuando pues vienen expertos a mirar, a ver cómo está el tema. Hasta ahora, gracias a Dios, es un tema que lo tenemos controlado. ¿Cómo se organizan los fondos? ¿Cómo están distribuidos? A ver, el archivo tiene 170 metros cuadrados. Entonces, si tú entras al archivo, hay una primera sala de investigadores y luego ya están los fondos del archivo. Los fondos del archivo tienen dos partes, diríamos. Por una parte está la parte documental y el archivo musical. Y por otra parte está la biblioteca, donde están los manuscritos, los incunables y el resto de libros.
Entonces, en el fondo documental hay 650 cajas donde están guardados todos los documentos, y luego hay un mueble que es una planoteca que sustituye al antiguo armario que hay en la sala de investigadores. Hay un armario entrando a mano izquierda, que es el que ponemos siempre para hacernos las fotos, que era donde estaban antes los documentos hasta hace 4 días. ¿Qué pasaba? Que allí los documentos estaban enrollados. Y eso, cada vez que lo enrollas y cada vez que lo desenrollas, sufre mucho el documento. Entonces ahora la planoteca es... me imagino, ¿no? Están planchados, y entonces están planos. Y ahí, entonces, esas son la distribución del archivo. El contenido de esos documentos, ¿qué tipo de documentos? Hablabas del archivo musical, que luego lo nombraremos también porque es de lo que da mucho nombre e importancia, pero ¿qué hay? ¿Documentos pues contando cosas que han pasado? Hay documentos de cualquier índole, es decir, tenemos, por supuesto, documentos... bueno, habría que distinguir entre lo que es el archivo y lo que es la biblioteca. En el archivo tenemos documentos de todo, desde la distribución de las horas de los canónigos, desde, por supuesto, un documento muy importante son los libros de actas del Cabildo, que tenemos desde el siglo XV hasta nuestros días. Esto es muy curioso, cuento como anécdota, hace un par de años vino un catedrático de climatología de la Universidad de Zaragoza que estaba haciendo un estudio de paleoclimatología, es decir, cómo era el clima en el siglo XVIII. Entonces vino y me pidió todos los libros de las actas del Cabildo. Y cuando ya acabó le dije: José María, ¿por qué me has pedido esto? Y dice: pues porque en los libros de actas están registrados cada procesión, cada petición para pedir lluvia a la Virgen. Entonces, eso indica que hay sequía. Sí. Entonces, él comparaba eso con los troncos de los árboles, que los círculos de los árboles parece ser que según hay sequía o hay humedad, crecen de una manera o de otra. Curioso. Pero es que lo más curioso es que coincide, cuando me enseñó el estudio, dice: mira, Miguel Antonio, ¿no? Lo que estaba en el libro de actas del Cabildo y lo que aparece en los estudios de los árboles. Es una cosa muy curiosa. Sí. Decías el archivo musical, las partituras que ahí se conservan lo convierte en uno de los más importantes de España, incluso de Europa, ¿no? ¿Por qué es tan especial este archivo musical? ¿Qué tiene que no tienen otros? Pues sobre todo, más que por la cantidad, es por la calidad. Entonces, en ese archivo, sobre todo, hay una colección muy importante de música del Renacimiento. Y especialmente... Esa es la joya de la corona. Sí, claro, del esa archivo, es la joya de la corona, que es la música de la capilla de los Reyes Católicos. Entonces hay un manuscrito, que es el manuscrito 2.3, en el cual pues hay muchas teorías. Una de ellas es pues, que formaba parte de la capilla de los Reyes Católicos, de las cortes itinerantes, y pues no sabemos cómo vino a parar a Tarazona. Es un misterio, han habido muchos musicólogos, lo han intentado, pero no sabemos por qué acabó aquí. Sí que es verdad que el archivo de la catedral tiene, digamos, una relación muy importante con los Reyes Católicos, una relación muy importante con el Papa, es curioso, con la Santa Sede. En ese momento había un Papa, que era Sixto IV, que además era un papa franciscano. No olvidemos que el cardenal Cisneros era franciscano, que se ordenó de obispo en Tarazona, que los reyes católicos entonces eran considerados como los grandes reyes de la cristiandad. Entonces yo creo que Tarazona gozaba de... Bueno, Tarazona es Tarazona, es decir, tenía como un privilegio. Sí, estaba en una situación privilegiada. Entonces, pues en ese momento, pues verdaderamente tenemos una colección de música bastante importante. Y además coincide que lo que no es eso también tiene calidad. Es decir, a veces hay archivos que tiene un documento muy importante, pero lo demás no tiene. Pero es que en este caso la música, el canto llano, música polifónica, música barroca, pues también tiene bastante calidad. Entonces, la verdad es que vienen muchos. De hecho, al principio, nada más estar yo, al poco tiempo de ser nombrado canónigo archivero, vino una profesora, Tess Knighton, que es la máxima, la persona que mejor conoce ese manuscrito. A mí me sorprendió mucho. Era una señora así muy venerable, una profesora
Y me acuerdo que me dijo con mucha... ¿Lo puedo tocar? Y lloraba. De emocionada. Sí. Jolín. Yo me quedé así muy sorprendido de esa... Pero claro, había dedicado su vida. ¿No serán los más antiguos? ¿De qué siglo estamos hablando? A ver, el documento más antiguo es una bula de Gregorio VII del año 1073. Eso es lo más... Hay que considerar que Tarazona tuvo mala suerte porque en la Guerra de los Pedros, a mitad del siglo XIV, pues Tarazona sufrió mucho. Se destruiría y una muchas de las, cosas, claro, ¿no? y una de los lugares que sufrió mucho fue la catedral. Entonces, libros, manuscritos, sí que se pudieron guardar porque los canónigos lo escondieron. Pero los documentos ya no dio tiempo. Y no eran tan importantes, claro. Entonces los documentos, muchos de ellos se perdieron. ¿Alguna sorpresa o algo a lo que tenga especial cariño en todos estos años ahí descubriendo? Pues ¿sabes qué pasa? Que es que el archivo de la catedral es una caja de sorpresas, es decir, hay... Y lo que nos queda, ¿eh? O sea, cada vez que... por ejemplo, te cuento la última. Vinieron de la Escuela de la Diputación para restaurar unos documentos. Y había una Biblia para restaurar. Yo cuando la vi, de eso que uno ya va teniendo así como ojo de... Y dije, esto tiene buena pinta. Y me dediqué a investigar esa Biblia. Bueno, pues esa Biblia estaba impresa en la misma imprenta que se había imprimido la Biblia Políglota Complutense. Es decir, que era la mejor imprenta del mundo. Bueno, pues esos caracteres que se utilizaron para imprimir la Políglota Complutense son los mismos que se utilizaron para imprimir la Biblia que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿no? Hace 2 o 3 años vinieron un grupo de catedráticos y profesores de Historia del Derecho y de Derecho y a ver, habitualmente al fondo del archivo no se puede entrar, porque al fondo del archivo, yo siempre pongo la misma comparación, tú no vas a un supermercado y le dices a la señora del supermercado, enséñame el supermercado. Y tú vas al supermercado claro. Y dices, quiero esto, esto y esto. Y lo coges, te lo dan, lo pagas y ya está. Pues en un archivo es lo mismo. Todo el archivo solicita el documento tú solicitas exacto. El documento y pues te lo dan. Pero hay personas que uno, pues por ejemplo, un catedrático de Historia del Derecho, pues no le vas. Y yo pensé, dije, mira, voy a poner en práctica el refrán que dice, a mí no me des, ponme donde hay. Y le dije, ¿quieres ver los fondos de las? Y dice, sí, sí. A los 5 minutos me dice, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Y digo, pues no. Digo, no, porque hay tantas cosas que no lo sé. Dice, ¿sabes que tienes toda la colección del Corpus Juris Civilis entera, que serán contadas con los dedos de una mano las bibliotecas y una biblioteca como esta que lo tengan? Esos son los 6 volúmenes que se restauraron los últimos que se han restaurado. Sí. Y ahí están. Pero bueno, son cosas que dices, pero vamos a ver, o sea, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho un misal del obispo Ferriz, que es una auténtica pasada. O sea, está iluminado. Y además está sin restaurar, o sea, está tal y como salió de las manos del copista. Hay muchas cosas por restaurar, sí, ¿no? Todavía queda. Sí. Eso es habitual, ¿no? Se intenta. Sí, intentamos poco a poco no perder comba sobre todo con la Diputación. La escuela de la Diputación, la escuela taller, pues tenemos una colaboración bastante estrecha y vamos. Sí, pero que dices, ahí hay trabajo para. Bueno, ahí podrían hacer una escuela solo para eso y dedicarle ahí pues bastantes años. Y además con una. Que es como pescar en pecera, es decir, es que hay tanto y tan bueno que el éxito está asegurado. No, la verdad es que impresiona estar ahí dentro rodeado de esos documentos y pensar la antigüedad que es muy tienen, impresionante, ¿no? Y sobre todo de personas, por ejemplo, yo había oído hablar de la venerable madre de María Jesús de Ágreda, la Dama de Azul, pues en el archivo de la catedral tenemos la parte de la correspondencia que tenía con el rey, o sea, cosas que dices, caramba, es que esto es la historia, o sea, la historia de nuestra nación, o sea, de Aragón, de Tarazona, de Ágreda, o sea, sí. El reto, esa catalogación digital, ponerlos, ¿no? Para que sea más accesible, ¿no? Se inició y ahí seguís en el proceso. Sí, ¿no? a ver si es complicado porque es muy caro. Entonces, a ver si retomamos el tema porque merece la pena, sobre todo por el documento, porque, claro, facilitar el documento para el investigador es muy grato,
pero el documento sufre mucho. Entonces, si está digitalizado, pues es ¿Y mucho cuáles mejor. están digitalizados ahora? ¿Los que más demanda tienen, por Claro, ejemplo? sí, y los que más deteriorados estaban, para evitar que cuanto menos se toquen, mejor. ¿Qué tipo de personas hacen uso del archivo? ¿Investigadores? Lo has nombrado varias veces. Pues, ¿cuánta gente en un año puede pasar? Pues no todas las personas que a uno le gustarían. La verdad es que estamos perdiendo nuestra memoria. Yo siempre digo que el corazón de la catedral es el altar, que es donde se celebra la Eucaristía, pero la memoria es el archivo. Bueno, yo había dicho que nos metíamos en el corazón Sí, de la catedral. pero sí, está bien dicho, porque es lo más... Sí, además es verdad porque el archivo tiene una estructura de laberinto. Es decir, tú al archivo, si no sabes dónde está, no subes. Porque eso es una medida de seguridad que se hacían en las catedrales. Fíjate, curioso también eso. Es una forma de proteger el archivo. Claro, en el siglo XV, XVI, hasta nuestros días no había alarmas. Nosotros sabemos que está el archivo porque ya nos lo sabemos, pero ni lo indica por ningún sitio, e incluso en el... Si no hay flechas que pongan por aquí para el archivo. Pero nunca, no es que ahora se hayan quitado por la restauración, es que nunca las hubo, porque el archivo estaba protegido por eso, por la estructura del laberinto, para que no se sepa que estuviera allí. ¿Cuántos? Más de 2000 libros y documentos. Sí, más. Bueno, uno más, aproximadamente ese es el número. Pero no está, por lo que dices, no está todo catalogado, no sabemos todo lo que... No sabemos lo que tenemos. Sí, eso sí. Lo que no está es estudiado, ni digitalizado ni estudiado, pero los fondos sabemos perfectamente lo que tenemos. Y eso sí, gracias a Dios, y no sería... Y el catálogo está a disposición de los investigadores y todo. Sí. Para que elijan lo que quieren pedir y todo eso. Claro. Bueno, pues un deseo para 2019 en relación con el archivo, ¿no? Que venga más gente, que se restauren más y... Pues habría dos. Por una parte, seguir con las restauraciones, porque esto es muy importante. Y segundo, que viniera más gente de Tarazona. Yo creo que Tarazona tiene que volverse al archivo de la catedral, porque hay mucho y bueno. Pues a ver si que después de esta charla y esta conversación que hemos tenido les entra el gusanillo a los que nos están viendo, porque de verdad que merece la pena y que impresiona, ¿no? Respirar la historia ahí, y además es muy gratificante, o sea, porque incluso cuando no encuentras lo que buscas, siempre encuentras algo. Aunque solamente sea la belleza del documento. O sea, solamente hay documentos que solamente por verlos. Hace poco me decía un investigador de aquí de Tarazona que el programa no encontró lo que buscaba, pero me decía, pero me da igual, no me voy con la sensación de haber perdido el tiempo, porque he visto cosas tan bonitas que ya solamente por esto merece la pena. De acuerdo. Bueno, pues Miguel Antonio, muchas gracias por responder a nuestra llamada y estar aquí con nosotros y descubrirnos un poquito más de los secretos del archivo de la catedral. Gracias. Gracias a ustedes también. Nos despedimos hasta la próxima entrevista.